tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Nos Cogió la Noche, un poquito colgados de tiempo. Vamos colgados algunos minuticos, pero acá estamos como siempre para llevarles la mejor información de los hechos más importantes que han sucedido en las últimas horas en nuestro departamento de Antioquia, en el territorio nacional y por supuesto otros hechos internacionales que son noticia, como es el tema del huracán, que amenaza con destruir varias poblaciones en los Estados Unidos. Pero de esos temas internacionales hablaremos en un momento. Darle la bienvenida a mis compañeros Miguel Ángel Morán, Julián Camilo Barrientos, que me acompañan hoy en la mesa. Quienes habla Duber Cano, ustedes agradecerles porque están siempre allí muy atentos, muy puntuales, siguiendo la mejor programación del canal Cosmovisión, siguiendo siempre allí el programa Nos Cogió la Noche, que les recuerdo tenemos emisión meridiana al mediodía, 12:30, Duber Cano dirige, y los martes, jueves y algunos viernes mi compañera Liliana Castaño pues también está allí al frente para contarles a ustedes la mejor información. Invitarlos para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, las plataformas digitales, Twitter, Facebook, Instagram. En este momento estamos ya transmitiendo en Facebook Live y a través de ese mecanismo pues ustedes nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. Vamos a dar inicio entonces a toda la información que tenemos el día de hoy. Retomando un poco lo que sucedió el fin de semana, una información como lo hemos venido registrando desde la semana anterior, pues la noticia que se ha producido con respecto a estos delincuentes de las FARC que se han rearmado y que muchos pues ya que tildan que no son ya guerrillas, sino grupos delincuenciales. Entonces hay que llamarlos grupos delincuenciales, el grupo delincuencial de las FARC, que ahora es liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y otros que están en otras regiones de menos renombre, pero que igual siguen allí haciendo daño, siguen delinquiendo. Y Miguel Ángel, el fin de semana reapareció nuevamente Jesús Santrich. Recordemos, la semana anterior pues lo habíamos visto con un fusil al hombro y con estas otras personas dando un discurso por parte de Iván Márquez donde anunciaban que regresaban a las armas, que cambiaban su estrategia de combate, pero que ellos estaban allí nuevamente para combatir el Estado, según ellos, ante el incumplimiento por parte de los acuerdos de La Habana. ¿Qué dice en esta oportunidad Jesús Santrich con su reaparición el día de ayer en un nuevo video que se da a conocer a medios de comunicación? Buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes, seguidores. Y para Julián, pues sí, reapareció Jesús Santrich con un video también polémico donde habla de paz con justicia social, habla de despertar de las conciencias y del derecho que tienen en levantarse en armas contra un Estado que según él les incumplió. Separamos tres apartes del video que nos parecieron como importantes, donde entrever esta parte en la que habla de justicia social o paz con justicia social y de donde justifica este levantamiento en armas. Veamos la primera parte que traemos del video de Jesús Santrich. Con un abrazo fraternal de esperanza en la paz con justicia social, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, anunciamos que damos paso a una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias, con el comienzo de la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión, formalizando el relanzamiento y reconstrucción de nuestra organización y sus milicias, del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, y poner en marcha el plan estratégico Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia. Bueno, sin duda un discurso que allí ustedes escuchan es muy similar al discurso que dio Iván Márquez la semana anterior. Hacen referencia a los mismos temas, obviamente rodeado ya Jesús Santrich de menos personas, ya es él como quien llama la atención, quien se convierte en el foco. Y Miguel Ángel, hay que hacer una anotación. Por favor, en el máster me ponchan las imágenes sin rodarlas, pero está rodeado de un montón de personas jóvenes que incluso ustedes van a ver mujeres, y yo me atrevería a decir hasta niños, hombres, sí, porque hay como menores niñas de edad. Parece. La de la derecha, la Sí. de la derecha de sus pantallas,
parece una menor de edad, Sí, parece una niña, sí, pues, sí, sí, sí. y usted le ve la cara a las personas que están ahí acompañándolo y pues yo no le veo cara de Siguen en su guerrillero, mismo, de... vea, Es que igual, no. sean o no sean menores, siguen en la misma situación, como lo venían haciendo, involucrando menores o jóvenes en la guerra, en el conflicto. Dice que van a cambiar su estrategia, su modalidad. ¿Y dónde está ese cambio? Ahí hay Y el que ver. mismo discurso de hace 50 años, que según ellos son el ejército del pueblo y que además no, que el pueblo ya no les cree, porque con todos esos atentados que hicieron en su momento, en el segundo bloque que tenemos, justifica, como les decíamos, esta reaparición por una respuesta a la traición del Estado, donde habla que se había confirmado en el gobierno de Juan Manuel Santos no cambiar ningún punto del acuerdo de paz, pero en este gobierno del presidente Iván Duque se hizo unas reformas de las cuales todo el gobierno, o por lo menos la mayor parte, estaba de acuerdo, y también donde muchas de las mayorías estaban ayudando a que se haga ese nuevo cambio. También habla de que la rebelión no está vencida y que el legado de Manuel y de Bolívar sigue presente. Escuchemos a Jesús Santrich nuevamente. Esta es la respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Y es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro en procura de la paz cierta, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento y poniendo de presente que la rebelión no es una bandera derrotada ni vencida y que tiene el vigor para continuar con el legado de Manuel y de Bolívar y de todos nuestros mártires, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social que se merecen las mayorías. Ahí haciendo pues referencia como a justamente al tema de la política, de los incumplimientos, y hay que escuchar, Miguel, ustedes lo acaban de escuchar, que dicen ellos, vamos a actuar contra esa oligarquía, la oligarquía que es la que mantiene sumido el país según ellos, que no van a actuar contra el ciudadano de a pie, contra el ciudadano común, pero uno diría, yo me pregunto, para actuar contra las oligarquías tenían que aparecer así armados, como lo hicieron hace algunos años, como lo estaban haciendo, y pues será que si aparecen con armas estarán en buenas condiciones de no afectar nuestros soldados, de no afectar nuestros policías, de no afectar la fuerza pública. Porque entonces, ¿para qué armas? Y mire que se les dio la posibilidad de que tengan un partido político y desde ahí adentro hacer esa lucha para que no la hagan con armas. Es cierto que hay una minoría que está encabezada por Santrich, por Márquez, por Paisa, que están ahí metidos en el monte y refugiados posiblemente con la ayuda del gobierno venezolano, donde con las armas esperan seguir buscando esa forma, según ellos, de darle paz al país, cosa que no, pues no entendemos. En la tercera parte habla de ese objetivo, donde no es la policía, no son los oficiales, no son los soldados, que los tratan como hermanos, que los tratan como gente de pueblo que son mandados a la guerra, sino que su objetivo es la oligarquía, como usted lo mencionaba, Duber. Escuchemos el último parte que trae Jesús Santrich. Esta insurgencia se levanta para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común, expresando claramente que su objetivo no es el soldado, ni el policía, ni el oficial, ni el suboficial respetuoso de los derechos y de los intereses populares, sino la oligarquía, esa oligarquía excluyente, corrupta. El Estado conocerá una nueva modalidad operativa que sobre todo responderá a la ofensiva, porque nuestra decisión está no seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Aquí está Jesús Santrich con estas palabras, con este video que se difundió el fin de semana, que es muy contradictorio cuando se posesionó como senador, que está presionado, que hizo la firma, hizo el show, todo este show mediático que hizo alias Jesús Santrich. Pero también se habla de que Iván Márquez intentó buscar alianza con Gentil Duarte, quien no se acogió al acuerdo de paz y que fue rechazado por este cabecilla también de las FARC o la disidencia de las FARC como tal.
Entonces hablan de una fractura, de una fragmentación dentro de las FARC, donde hay muchas divisiones, donde hay muchas personas que no están con esas personas que aceptaron ese acuerdo de paz desde un inicio, y donde están otras personas que nunca aceptaron este acuerdo de paz. Entonces ese grupo que se armó, como lo dijo el abogado el jueves, esa bandola que se armó, está fragmentada, está débil y está apoyada posiblemente con la alianza que hicieron con algunos miembros del ELN y con la supuesta alianza que tienen con el gobierno venezolano. Pero mire, Miguel Ángel, ese grupo, los que quedaron como disidencias, quedaron regados. Eso es mucho más peligroso que si hubiera una cabeza enfrente. ¿Por qué? Porque cuando quedan grupos en el territorio nacional regados, cada uno opera por su propio lado, cada uno hace su propio daño, y es más difícil controlar estos grupos que están actuando de manera autónoma. ¿Qué pasaba? Con la guerrilla de las FARC, pues había un secretariado y ya ellos tomaban las decisiones y eran quienes ordenaban qué hacer, que le ordenaban a cada frente qué acciones tomar, dónde ir, qué pueblos tomarse, a quién atacar. Ahora no. Ahora estos grupos están sueltos, cada uno actúa por su lado. En el caso de Antioquia, por ejemplo, acá está alias Cabullo, que se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades departamentales porque continúa con el secuestro, con las extorsiones, con los atracos, bueno, cuánto crimen ustedes se puedan imaginar. Y precisamente el presidente Iván Duque estuvo este fin de semana acá en el territorio antioqueño, en la capital antioqueña. Pues el presidente está visitando con mucha frecuencia nuestra ciudad, estuvo por acá en compañía del gobernador de Antioquia, del alcalde de Medellín, estuvieron realizando algunos recorridos por las calles de la capital antioqueña, en Castilla, estuvieron haciendo varias actividades y aprovechó también para referirse a lo que fue la aparición de este video, tanto el de Iván Márquez como el de Jesús Santrich, y nuevamente lo reiteró, dijo, acá no hay ninguna guerrilla. Estos son grupos delincuenciales y así se les va a tratar. Miren, escuchemos qué fue lo que dijo el primer mandatario de los colombianos. Yo lo quiero reiterar hoy acá, en esta tierra, que aquí no se trata de ninguna nueva guerrilla. Esa es una cuadrilla de narcotraficantes y los vamos a derrotar con todo el peso del Estado de Derecho en nuestro país. Eso no fue un hecho sorpresivo, como lo han tratado de presentar. No, sabemos perfectamente el prontuario criminal de esos sujetos y sabemos además que desde abril del año pasado, cuando fue capturado alias Jesús Santrich en una operación conjunta con las autoridades de los Estados Unidos, se develó lo que había detrás de su comportamiento criminal. Ahora el presidente aparece ya en un tono más fuerte, y así lo leo yo, Miguel Ángel, porque veníamos en un presidente Iván Duque muy criticado, tanto por unos como por otros. Decían, incluso se atrevieron a hacer el comentario, un año de desgobernabilidad, pero tras este incidente que ocurre con Iván Márquez, Santrich, el Paisa y los otros, pues se le nota al presidente ahora un poco más enérgico, y dice él que este entramado no es nuevo, que Iván Márquez sabía lo que se le venía y por eso fue que decidió huir y por eso fue que nunca se posesionó allí en el Senado, porque él decía que tras todo este andamiaje que venían montando y que quedó en descubierto, sintió miedo y junto con el Paisa y Romaña, que eran quienes estaban al parecer traficando o buscando enviar droga a los Estados Unidos, al momento de descubrirse pues el video y la captura de Santrich, deciden volarse, irse para el monte y que definitivamente ya se reúnen y deciden salir a mostrarse como un nuevo grupo armado ante el pueblo, un grupo que dice él no está fortalecido. Pero esto fue lo que dijo con respecto a esa situación. Pues quedó claro que eso no es sorpresivo, que ellos venían en ese andamiaje con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro, que los ha albergado en su territorio, violando la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Y por eso también esta semana hablé con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, el que reconoce Colombia, el que reconoce más de 50 países, para que también nos apoye a hacer justicia y podamos llevar a esos criminales a las rejas de una cárcel, que es donde les corresponde estar. Ahí está diciendo el presidente, en compañía también y bajo el aval del dictador Nicolás Maduro,
Pues lo está diciendo él, seguramente es porque el gobierno tendrá pruebas que este video sería grabado en Venezuela. Yo personalmente no creo que el video sea grabado en Colombia. Está en No límites sé. de Venezuela con Colombia por No sé. Arauca, según Ustedes saben las que informaciones. uno que hace televisión sabe que pintar con una imagen Es muy y hablar fácil. de una cosa y poner una imagen sobre algo es fácil. Yo puedo decir estoy en Colombia y resulta que estoy en otro lado y un pongo cromo. imágenes perfectamente de Colombia para hacer creer que estoy en Colombia, pero antes que se presentaran estas personas en los videos fuertemente armados, se había comentado que habían viajado hacia Venezuela y que incluso se atrevieron muchos a comentar que habían viajado a Cuba. O sea, puede ser un video, quién sabe cuánto tiempo puede llevar este video de estar grabado y nada extraño, o que lo hubieran grabado acá en Colombia y que nada extraño que ya estén en otro país, porque dejaron el video para publicarlo algunas semanas después o algunos días después. Julián tiene algo que Tengo dos anotar. cosas que decir referente a lo que acabamos de mostrar. Y pues primero que el presidente Iván Duque está siendo criticado pues en gran parte de la población por lo que está diciendo del apoyo que pidió por parte del presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó, porque sabemos que las fuerzas militares de este país, no todas, pero gran parte de las fuerzas militares están con el presidente que tiene este país y pues que todos sabemos que es Maduro y que pues obviamente digamos que el músculo que tiene en estos momentos Juan Guaidó no es tan representante como para decir yo lo voy a apoyar y yo lo voy a decir dónde están ellos y vamos a hacer combates y vamos a combatirlos a ellos allá. Primero. Y segundo, pues me parece que es bastante reiterativo en los videos que están sacando últimamente este grupo guerrillero de criticar también al expresidente Juan Manuel Santos y decir que él no se sostuvo en la palabra cuando se firmaron los acuerdos y me parece de pronto en este sentido que este grupo guerrillero realmente no tiene, digamos, agallas o no tiene sentido en lo que viene diciendo porque realmente cuando se firmaron esos acuerdos y todo el proceso sabemos que pusieron muchos baches y que si hubieran permitido que pues Juan Manuel Santos hubiera implementado los acuerdos de forma correcta en estos momentos no estaría pasando de lo que está pasando porque si hubiera firmado y porque estaría en estos momentos en curso todo el proceso, pero ellos fueron los que pusieron baches, ellos fueron los que dilataron el proceso y los que dejaron que las cosas quedaran al final, digamos, de la forma más básica, por decirlo así, No, y no dieron Julián, paso. a ver, yo no pienso igual que usted porque nada justifica que ellos hayan regresado al monte. Por eso, con las no, lo armas. que yo voy es eso, yo Pues, nada pudo les haber justifica pasado eso. lo que puede haber pasado. Desde la palabra y desde la política se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué los otros continúan allí? Con el Ellos compromiso, siguieron claramente. traficando y como traficantes la tienen que pagar porque es un delito. Quedaron al descubierto, les pusieron allí un entramado, quedaron justamente al descubierto, se fueron al monte y ahora nos quieren hacer creer otra cosa. Exactamente. Son traficantes, no son ninguna guerrilla, son traficantes. A lo que yo iba era eso, Uber, o sea, no hay justificación para que ellos en estos momentos estén intimidando al pueblo colombiano y sacando estos videos cuando sabemos que el proceso llevaba su curso correcto, que ellos dilataron lo que más pudieron y que ahorita pues el gobierno ha venido haciendo su trabajo, sabemos que no han prestado todas las garantías porque digamos que esto se ve reflejado en todo lo que ha pasado con los que quieren salir adelante, tener sus campos productivos y todavía no se les ha otorgado, pero sabemos que hay mucho compromiso por parte de los excombatientes y que hay muchos que quieren seguir con el proceso de paz. Pues mire, ante la situación, el presidente Iván Duque también dijo que el ejército, la Fuerza Aérea, la policía habían comenzado a operar, los están buscando y que como respuesta justamente a estas intenciones de regresar con sus actos delincuenciales a nuestro país, el fin de semana se produjo una noticia importante y fue un bombardeo justamente una de esas disidencias. El presidente así lo anunció. Una operación impecable, coordinada de toda la fuerza pública, le dimos la autorización para que se procediera contra un delincuente que quería sustituir las estructuras de Rodrigo Cadete al servicio de esa cuadrilla de narcotraficantes. Y me refiero a Gildardo Cucho, pues Gildardo Cucho cayó por las fuerzas militares en una operación donde demuestra su heroísmo y su coordinación. Y vamos a seguir perseverando en la defensa institucional del Estado. Bueno, ahí estaban esos como los anuncios más importantes que hacía el presidente Iván Duque acá en la ciudad de Medellín en su visita. El tema queda abierto porque igual esto es una novela que continúa
Llevamos ya mucho tiempo, desde que se inició con la captura de alias Jesús Santrich, que era dejado en libertad, que no era dejado en libertad, finalmente salió, que se posesiona, que no se posesiona, que se desapareció de su esquema de seguridad, que resultó en otro lado, hasta lo que tenemos. Hay que quedar muy claro también que el problema de Colombia no es únicamente la guerrilla, que hay problema de corrupción dentro del Estado, hay problema de salud, hay problema de educación, hay problema que esto de la guerrilla no se convierta en una cortina de humo para tapar todo el tema de corrupción, todo el tema de investigaciones que se adelantan por parte de la Corte Suprema, para que no se quede ahí, como le decíamos inicialmente, una cortina de humo que desvíe la atención de los medios y desvíe la atención de la opinión pública para un tema que es un capítulo más. Pero mire, para ir concluyendo este tema, pues quisimos preguntarle a la gerente de paz del departamento de Antioquia, quien ha llevado todo este proceso justamente de reincorporación de los guerrilleros que se encuentran acá en Antioquia, que son cerca de 1.200, cómo avanza el proceso con ellos, porque también hay que hablar las cosas claras, no meter terror, no hablar de terror, porque no todos quienes están en el proceso van a retomar las armas, hay unos que están muy comprometidos, hay otros pues que no, como ya lo hemos visto, y le preguntamos a la gerente de paz, a la señora Tatiana Gutiérrez, ¿cómo va ese proceso de paz en Antioquia? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo va justamente el tema de la reincorporación? Dijo que faltaba compromiso de pronto por parte de algunos comerciantes, de algunos empresarios en tener confianza, pero que hay muchos comprometidos y que van muy bien con sus proyectos productivos. Esto dijo. En Antioquia tenemos 1.200 y pico de excombatientes y que un porcentaje muy grande de ellos hoy ha logrado construir empresa. Tenemos Confecciones La Montaña, tenemos Café Paramillo, que es un café ya una marca propia, tenemos un proyecto piscícola exitoso, un proyecto apícola y muchas otras iniciativas. Acá, como lo ha dicho el Gobierno Nacional, quien quiera hacer parte de la sociedad, cumplir las órdenes, cumplir la norma, estamos para apoyarlo. Quien no, pues obviamente tendrá que someterse al rigor de la autoridad. Bueno, y en este marco, en el marco pues, del posconflicto, la Gerencia de Paz del departamento, en compañía del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, también anunciaron que se realizaron unos foros, exactamente son 4 foros, que tienen diferentes temáticas como deporte, paz y convivencia, paz, territorio, comunicación, administración pública, conflicto y paz, ingeniería y ordenamiento territorial en el marco del posconflicto, para entender mejor la situación y, por supuesto, para que el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, entienda qué se está haciendo, cómo podemos transformar nuestro territorio y cómo podemos entre todos sacar adelante este tema de la paz. Miguel Ángel, para que vamos a una pausa y luego del corte para que hablemos de las noticias que se producen justamente con el noticiero del fin de semana, Noticias 1, ¿qué están diciendo nuestros televidentes en redes? Angélica Santos Vázquez dice: hola, buenas tardes, desde ya lamentando el asesinato de la candidata a la alcaldía en Suárez, Cauca, y la censura a CMI, tema que vamos a hablar en el siguiente bloque. De igual manera, Yancar dice: buenas tardes o noches. Ana Sofía Scott, buenas tardes a toda la mesa, hablen de la triste noticia del Noticiero 1. Andrés Castañeda, fiel televidente, hola a todos, un saludo para felicitarlos desde Venezuela. Amigos, bienvenidos a su gran venezolanización, creo que ya cerraron noticieros, qué bien. También habla Clara Inés Giraldo: por Dios, este país tiene muchas falencias, delincuencia, corrupción en todos los campos, pobreza, salud, educación, entre otros. No nos podemos quedar solo con esta noticia de la guerrilla. Totalmente de acuerdo con Clara Inés Giraldo. Andrés Castañeda: lo más bonito de la guerra es que siempre morirá el soldado pobre porque los hijos de los ricos se rascan las puntos suspensivos en sus finos clubes. De igual manera, aquí hay muchos comentarios, los televidentes siempre con este tema entra como ese debate y generan como esas discusiones en redes sociales. Gabriel Panquella Reyes: nadie es más uribista que las FARC. Yair Charri Trullo dice: idiotas útiles por doquier. Por aquí está William Padilla: Guaidó solo existe en este noticiero. Y por acá dice Yair: la mayoría de idiotas útiles tragándose el cuento de que el único cáncer de Colombia es la guerrilla. Muy bien, ahí están todos los comentarios de nuestros televidentes. A ustedes muchas gracias por participar activamente en nuestro Facebook, en nuestra transmisión, por vernos, por escucharnos desde diferentes lugares del territorio nacional y en otros países pues, donde llega nuestra señal a través del Facebook. Vamos a un corte y cuando regresemos más información.
Continuamos con más información. Nos cogió la noche, pues contarles también que el día de ayer el noticiero Noticias 1, que es uno de los noticieros más queridos por los colombianos, un noticiero que se ha hecho nombre a pulso, porque es uno de los mejores noticieros que se hace en nuestro país, mucha investigación, tocan temas muy álgidos, tocan mucha denuncian, valga la redundancia, muchos hechos de corrupción, muchas irregularidades en nuestro país, pues anunció que no continúa con su emisión de los fines de semana. La presentadora Mabel, que es muy reconocida por todos, Mabel Lara, lo hizo y habló pues justamente de por qué se terminaba el noticiero del fin de semana, y esto fue lo que ella dijo pues con su entrevistado. Veamos un poco qué dijeron y el motivo del por qué no va más este noticiero para el año 2020. Pero antes de despedirnos, quiero saludar en este momento a Jorge Acosta. Jorge es el gerente de NTC, la productora que realiza este noticiero, Noticias 1. Hoy Noticias 1 es noticia porque va a dejar de estar al aire. Jorge, ¿hasta cuándo la teleaudiencia va a tener a Noticias 1 en su pantalla? Mabel, buenas noches. Lo primero que quiero contarle es que NTC es la casa productora de Noticias 1 y es accionista minoritario de Plural Comunicaciones, que es el concesionario del Canal 1. En el mundo, la televisión abierta está enfrentando unos retos inmensos y Colombia no es la excepción. En reunión de la semana pasada, los accionistas mayoritarios de la concesionaria, Hemisphere Media Group, tomaron la determinación de concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender la emisión de noticias los fines de semana a partir del año 2020. Nosotros no compartimos esta determinación, pero como accionistas minoritarios la respetamos y la acatamos, y próximamente le contaremos a nuestra audiencia cuál es el día de nuestra última emisión. Todos los días mueren medios de comunicación, nacen nuevos medios. Tenemos esperanza. Bueno, ustedes ven ahí, ustedes escuchan lo que fue la emisión de ayer de Noticias 1, esta entrevista al señor Jorge Acosta, el gerente de NTC, que es la productora del noticiero Noticias 1, justamente, y es preocupante. Han comenzado a especular, muchos especulan que es porque no tienen suficiente pauta por parte del gobierno actual, otros dicen que esto tiene que ver con temas políticos, otros que tiene que ver con un tema financiero, no tienen suficientes recursos, y para nadie es un secreto, lo decía él, la televisión viene atravesando por problemas económicos, de financiación, porque ya no es tan fácil. El tema de las redes sociales llevó a que los medios de comunicación nos transformáramos, tuviéramos que tener otra mirada, tuviéramos que contemplar diferentes posibilidades, y bueno, ante estos hechos, esas son las consecuencias que según él han llevado a que Noticias 1 del fin de semana desaparezca. Varias reacciones se han hecho efectivas este fin de semana después del anuncio que hace Noticias 1, inicialmente la Flip, habla de que el grupo Aval, grupo muy histórico e importante de este espacio, retiró la totalidad de su pauta, afectando notablemente los recursos para la operación del canal. Sabemos que la televisión se mantiene de esa pauta y el grupo Aval es un grupo financiero muy fuerte en Colombia. Al quitar el aval y con la difícil situación que vive la televisión abierta y la televisión en Colombia, pues se ve afectado. La otra parte de la que se habla es ese Noticias 1, ese periodismo investigativo que se maneja, estaba incomodando a muchos. Eso para nadie es un secreto y estaba incomodando a mucha gente muy poderosa, como lo dice la Flip en estos comunicados, y muchas personas reaccionaron por este tema, en el que se destaca a Julio Sánchez Cristo, que dice: adiós Noticias 1, adiós a la red independiente, los extrañaremos, escribió Sánchez Cristo. Gustavo Petro también reaccionó, dijo: Noticias 1 jamás publicó una noticia positiva de Bogotá humana, como los demás noticieros se dedicó respecto a nosotros a desinformar, pero el deber de una democracia es defender la libertad de pensamiento y expresión. Quien cierra Noticias 1 es el fascismo. Vicky Dávila señaló: si Noticias 1 pierde el periodismo, pierde Colombia. Si Noticias 1 se reafirma la crisis económica de los medios en el país, debe haber más de uno feliz con la noticia, porque lo único que ha hecho Noticias 1 es incomodar a los más poderosos. Y el senador del partido de la U, Roy Barreras, escribió en Twitter: no puedo creer que en Colombia con presiones se cierre un noticiero de televisión valioso e independiente como Noticias 1. Es evidente censura, es golpe contra la democracia, es necesario saber quién pidió la cabeza del noticiero. Solidaridad
con sus periodistas. Aquí están las hipótesis que se manejan, el reacciones. retiro de Pauta, se maneja también la incomodidad que tenían algunos poderosos también del país, que al ver este periodismo investigativo, este periodismo que, si usted lo Que pisa recuerda, callos. usted lo vea, estaba generando ese callito, malestar ahí. ese malestar entre muchas personas que hablan de censura también. Julián, usted tiene Duber, algo para mire, anotar. esta mañana un accionista de Noticias 1 hablaba en una cadena radial y decía que exactamente las razones por las cuales ellos decidían tomar, digamos, este camino era por el tema de contratos de exclusividad precisamente con Caracol y RCN. Ellos dicen que grandes marcas tenían esos contratos y que les prohibían, pues de alguna u otra forma, pautar con este canal, y por eso digamos que no hay esa posibilidad de tener esos recursos para poder llevar o extender el noticiero al fin de semana. Ellos por este momento estaban analizando de pronto hacer una alianza con CMI para poder llevar el noticiero, pero dicen que tampoco se puede hacer en estos momentos porque pues son dos caminos totalmente diferentes, y pues aunque manejan una misma línea editorial, pues todavía no es posible. En estos momentos ellos están analizando entonces, digamos, incursionar en nuevas redes sociales, pues mirar a ver si llevan el noticiero tal vez a transmisiones en vivo y mirar otras posibilidades de no acabarlo, pero todavía falta todo este año para tomar esa decisión. Sabemos que empezaría a operar a partir del 2020, pero aquí lo lamentable es que esté pasando este tipo de cosas con la televisión, o sea, que se manejen contratos de exclusividad. ¿Por qué? Porque si es la información que merece el pueblo, si nosotros tenemos esa posibilidad de conocer lo que está pasando, y como lo decía Miguel, es un noticiero de investigación, un noticiero que no está, digamos, mandando o marcando la agenda normal del día a día, sino que están averiguando, están yendo más allá de lo que nos están mostrando los demás noticieros, y pues a mí sí me parece que aquí debe haber responsabilidad, aquí sí debe de haber un delegado o el Estado mediar para que no pase lo que posiblemente va a pasar el próximo año. Bueno, ahí está pues la información, sí, muy lamentable, muy triste y preocupante que desaparezcan estos espacios que denuncian, estos espacios que muestran, que develan las realidades. A muchos no les gusta, y Miguel Ángel leía hace un momento varios comentarios, de unos de derecha, otros de izquierda y otros de centro, y sin duda pues esos somos los periodistas, los que incomodamos a muchos que no están haciendo las cosas bien, y para eso, y esa es la finalidad de nuestro trabajo, pues mostrar la verdad, mostrarle a los ciudadanos quién es quién, qué hacen por la ciudadanía, qué no hacen, qué hacen y qué dejan de hacer. Y pues se muestra una realidad que a muchos no les gusta, y de pronto por ahí puede ir la consecuencia. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos con más información. Julián, usted tiene una noticia lamentable y triste de una candidata asesinada. Denos un pequeño adelanto de quién. Así es, Duber, esta mañana amanecemos con la lamentable noticia del asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, y 5 personas más que la acompañaban a ella. Pues ahorita le adelantamos más información sobre este lamentable También hecho. hablaremos del huracán Dorian, que amenaza con llegar a la Florida y a otros estados allí en los Estados Unidos, a las Carolinas, las medidas preventivas, las personas evacuadas y por supuesto mucha más información de hechos que han ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos en la ciudad de Medellín. Ya volvemos. Y así como preocupa el cierre de algunos espacios informativos, nos entristece y también pues nos llena de preocupación. De la misma manera, nos da muchísima más tristeza reportar noticias como estas. Una candidata a una alcaldía, Julián, asesinada y de una manera como muy cruel. Cuéntenos de quién es, dónde sucedieron los hechos y cómo lo han reportado las autoridades. Mire, Duber, los hechos ocurrieron en el municipio de Suárez, al norte del Cauca, y esta era una candidata precisamente a la alcaldía de este municipio, una candidata muy joven de hecho, y pues los hechos se registraron este pasado domingo cuando ella pues decide hacer una caravana, y pues esto lo decide hacer en un sector donde se le había prohibido pegar afiches. Ella iba con su esquema de seguridad y 5 personas más, entre ellas estaba su madre, y esta mañana pues la lamentable noticia fue que encuentran el vehículo donde ella se transportaba incinerado. Al interior del vehículo estaban los 3 cuerpos de ella, una escolta y su madre, y los otros 3 cuerpos fueron encontrados en cercanías de este siniestro. Pues las autoridades investigan en estos momentos quiénes podrían ser los responsables, pero se habla de disidencias de las FARC. En estos momentos pues llama la atención de la opinión pública y de las autoridades también un video que se hizo conocer de ella, donde pues pedía más responsabilidad por parte del Estado y del municipio para que pues se garantizaran los esquemas de seguridad. Y escuchemos un poquito de este video que se conoce en las últimas horas.
esta semana, el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner la publicidad, 4 sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada. El presidente Manfredi, que hacía parte de ese equipo, les preguntó que si esto era con todos los candidatos y le contestaron que no, que únicamente con la publicidad de Karina. Entonces es muy triste que hoy se haga esto justo con la candidatura de la primera mujer que decide levantar la mano y decir que también quiere participar en unas contiendas electorales. Surgen varias dudas. Una de ellas es, ¿tanto les preocupa a algunos candidatos que estemos hablando y pensemos dar un cambio real? Y segundo, para el señor alcalde municipal como principal autoridad de este municipio, si fuera otro candidato al que le estuviera pasando esto, o fuera el candidato de la administración, ¿estarían actuando con la misma omisión que hoy lo hacen? Yo pido que tengamos garantías todos los candidatos, que haya igualdad de condiciones para todos, igualdad de garantías, y que no esperemos que haya hechos que lamentar. Y le pido también a los seguidores y a los demás candidatos que no continúen haciendo, frente a estos grupos armados, comentarios irresponsables acerca de mi candidato. Bueno, ahí están las declaraciones que pues entregó la candidata asesinada lamentablemente allí en el municipio de Suárez. ¿Ella es de qué partido, Julián? Ella es del Partido Liberal Duber. Era del Partido Liberal. Y bueno, también dicen que hubo un sobreviviente. ¿Qué dice la persona que sobrevivió a este ataque? Porque es importante saber esa versión y por supuesto que las autoridades lo rodeen para que se logre esclarecer y que se encuentren los responsables de este repudiable hecho. Mira, Duber, hay que esperar para esas versiones porque la persona que sobrevivió es uno de los escoltas y en estos momentos pues se encuentra gravemente herido en un hospital de Cali, pero hay que decir que esta candidata pues había manifestado durante varias veces que soñaba ser la primera alcaldesa de este municipio de Suárez y pues lamentablemente deja un menor de edad, su hijo, y las autoridades en estos momentos tienen una gran responsabilidad y es poder otorgarle los esquemas a los diferentes candidatos de este municipio porque pues esto sucedió a 5 días de una reunión que se iba a llevar a cabo para poder garantizar esquemas de seguridad a toda esta población, a todas estas personas que están aspirando a la alcaldía de este municipio. Bueno, lamentable, eso opaca, empaña nuestra democracia. Una democracia que tiene que estar llena de pluralidad de opciones, de pluralidad de personas, escoger los pensamientos con los que más nos identifiquemos. Y muy triste y muy lamentable que veamos crímenes tan atroces como este. Miguel Ángel, ¿usted qué nos va a contar? Bueno, hablando de mujeres asesinadas en nuestra ciudad, también se presentó en las últimas horas un homicidio, una mujer dentro de un vehículo. Cuéntenos de quién se trata y qué dicen las autoridades. Sí, la mujer asesinada al parecer estaba de visita o terminaba de hacer su visita al esposo en la cárcel Bellavista y el crimen se registró en los alrededores de la terminal del norte de Medellín. Según la Secretaría de Seguridad, pues a cargo del secretario de Seguridad Andrés Felipe Tobón, se confirmó que a ella la venían al parecer siguiendo desde su casa hasta la cárcel y después de que salió de la cárcel fue ultimada por parte de unas personas que al parecer se movilizaban en una moto. Escuchemos al secretario de Seguridad Andrés Tobón, quien nos da detalles de este homicidio que se registró el día de ayer. Pues digamos que hay un asunto allí que podría indicar que venían siendo seguidas desde por fuera del municipio. Estamos en este momento analizando el asunto, no obstante, eso es importante indicarlo. Las mujeres vivían en la ciudad de Medellín. Es un asunto que está investigándose, pero por los trámites correspondientes de la investigación, pues una vez tengamos mayor información al respecto la estaremos comunicando. A la fecha van 32 mujeres asesinadas en Medellín y además septiembre empezó con 4 homicidios en Medellín, 7 en el Valle de Aburrá, aunque las cifras vienen, la tendencia viene en descenso, estas 4 muertes alarman un poco a las autoridades. Bueno, vamos a un corte, no se muevan, rapidito, ya volvemos con más información porque tenemos mucho más que contarles acá en nuestra agenda. Vamos a hablar, Julián, unos globos que quemaron con pólvora y sin control, ¿dónde? Así es, Duber, eso se registró en el municipio de Itagüí, pero ya ahorita le cuento detalles en qué sector. Claro que sí, vamos a hablar también del huracán Dorian, tenemos unas imágenes realmente escalofriantes de lo que se ve
cómo está pasando este huracán, cómo va con toda su fuerza hacia algunos sectores de los Estados Unidos, donde ya casi 1 millón de personas han tenido que ser evacuadas. Y Miguel Ángel, usted también nos tiene más información de qué se trata. Uber, sí, pues mire que al tema de todos estos incendios que se han registrado en Medellín, pues la policía capturó a 2 pirómanos, quienes serían los responsables de muchos de estos. En el Cerro del Volador. Sí, señor. Y sembrando árboles y quemando también por otro lado el fin de semana. Ya volvemos con más información. Como lo habíamos anunciado antes de irnos a comerciales, Julián, hay una queja, mucho se ha advertido, en diciembre este tema sale mucho a relucir, Sí. de los globos que queman de manera indiscriminada con estas mechas que producen incendios, pero aquí hay un agravante, una denuncia, queman unos globos con pólvora y sin ningún tipo de control, por favor, y los bosques bien secos, ya hemos visto los incendios de los últimos días acá en el Valle de Aburrá y estas personas tirando globos. ¿Será que no están como a tono, en la misma tónica de la ciudad? Cuéntenos de qué se trata, Julián. Duer, yo no sé si es que no están a tono, si no están entendiendo cómo está la cosa en estos momentos, pero vamos a ver las imágenes de lo que fue ayer el segundo Festival de Globos en el barrio Yarumito de Itagüí. Pues resulta que este festival ha sido realizado desde el año pasado por parte de la Junta de Acción Comunal y este año, pues mire, ahí usted ve la irresponsabilidad de las personas que se acercan ahí. Ahí estaban participando cientos de habitantes del barrio, entre ellos muchos jóvenes, muchos niños, y pues resulta que se presenta este inconveniente en uno de estos globos. Y pues aquí lo grave no es que se presente como tal, aquí lo grave es que no había fuerza civil, no había bomberos, no había nadie que pudiera atender la emergencia. Y pues hablamos con la Secretaría de la Alcaldía de Itagüí. Pero espere, Julián, antes de que veamos el vocero, veamos ese video nuevamente porque es muy preocupante cómo tiran un globo de estos, no se alcanza a Cargado de elevar pólvora. y estalla allí la pólvora en plena cancha. Miremos un poco, escuchemos. Duber, mire, lamentable que se estén presentando este tipo de hechos. Ahí pues dice la comunidad que solamente fueron 2 personas lesionadas levemente, pero hay una situación, nosotros intentamos buscar a la Secretaría en Bello pues para que nos hablara de lo que había pasado y por qué esta gente no tenía el apoyo de Itagüí, porque no tenían el apoyo de las diferentes autoridades y pues ellos dicen que no tenían apoyo porque precisamente no les habían dado el permiso de realizar este evento este año por la, digamos, alta responsabilidad que tenía la comunidad porque pues por la peligrosidad que se podía presentar de acuerdo al manejo de estos globos, así que no tenían permiso, 1, y 2, pues habían muchos niños allí presentes, o sea que me parece que es un acto totalmente irresponsable por la parte de la Junta de Acción Comunal, que es la que lidera todo este proyecto. Pues ahí el llamado es para las autoridades, si no dieron permiso, pues que el cuadrante se diera una pasadita por allí, aunque un cuadrante solo no puede contra esa multitud y cuando vayan a incautar los globos con seguridad la comunidad les viene encima y les hacen una sonada porque ya hemos visto cómo son las cosas en nuestra ciudad. Qué irresponsabilidad realmente la de estas personas que encienden los globos, que participan de este tipo de actos y que tiran un globo de manera indiscriminada sin saber dónde cae esa mecha a encender, a prender un bosque y quién sabe qué afectaciones al medio ambiente. Miguel Ángel, noticias. Usted tiene noticias relacionadas con el Deportivo Independiente Medellín. Sí, señor Duber, pues mire que en las últimas horas el técnico Alexis Mendoza no es más el entrenador del primer equipo. El estratega presentó su renuncia al cargo del director técnico, la cual fue aceptada por la institución. El Deportivo Independiente Medellín viene de 4 derrotas consecutivas, perdió contra el Cali, perdió contra Nacional, Santa Fe y Río Negro. Tras estas 4 derrotas, el estratega que llegó en enero para afrontar este semestre llegó en enero, no, llegó en agosto para afrontar el semestre, duró 2 meses a mando del equipo rojo poderoso de la montaña. Por otra parte, en el partido de ayer terminó expulsado también Didier Delgado, que en medio de su furia, en medio de su rabia, rompió un vidrio en el camerino también del equipo del estadio Nemesio Camacho El Campín.
Por otro lado, el equipo nacional enfrentó a Millonarios en el partido de cierre, en el superclásico que se generaba el día de ayer, en un 1-1, en un emotivo encuentro donde las figuras, los dos arqueros, Jefferson Martínez por el equipo embajador y el arquero José Fernando Cuadrado por el equipo verde de Antioquia. Como lo hablábamos, buenos delanteras, buenos mediocampistas, excelentes arqueros, lástima las defensas. Un partido 1-1 que dejó buenas sensaciones para los clásicos de la próxima semana. Exacto, allá iba Miguel Ángel, nuevamente clásico acá en la ciudad de Medellín. ¿Qué se sabe sobre ese clásico? Se está esperando que como se sabe, los partidos clásicos en Medellín se juegan con las dos hinchadas. El local será el Independiente Medellín, donde pues tendrá mayoritariamente la tribuna del Atanasio Girardot. Se esperan las medidas de seguridad que se realizarán y que se registrarán para más o menos el jueves o el viernes. Estaremos hablando de cuántos efectivos y uniformados serán dispuestos para prestar la seguridad correspondiente. Esperamos que, como siempre y como en los últimos clásicos, se viva un clásico en paz. Entonces nos quedamos pendientes de las medidas de seguridad que se implementen por parte de la administración municipal para llevar a cabo este clásico. Esperemos que haya un buen comportamiento independientemente del resultado, que sea evidente el respeto de unos hinchas por los otros. Y para concluir, les habíamos dicho, les vamos a mostrar unas imágenes realmente escalofriantes de lo que es hoy, a esta hora, el huracán Dorian, que va con rumbo a los Estados Unidos y pues que ya deja 800.000 personas evacuadas para evitar cualquier tipo de desastre, porque es un huracán de categoría 5, uno de los huracanes más fuertes pues, que se ha desplazado por ese lugar. Ustedes ven las imágenes impresionantes realmente de lo que es el paso de este huracán, que ya pasó pues, por allí por las Bahamas y por Abaco, donde ustedes ven las imágenes de cómo han quedado estos lugares por este huracán que se desplaza a por lo menos 252 kilómetros por hora, como les decía, huracán de quinta categoría. Con esta información llegamos al final de nuestra emisión y les recordamos que a las 5 de la tarde nuevamente tenemos una cita en nuestra emisión central, acá en Nos Cogió la Noche, 6:30 de la tarde, Nos Cogió la Noche Noticias. A mis compañeros, muchas gracias, a ustedes también mil gracias por estar en sintonía del canal Cosmovisión. Continúen con nuestra programación y nos vemos a las 5 de la tarde.